Ganar almas para Cristo no lo es todo, es lo único. Hoy, 1 de junio 2022, les habla Luis Torres, su pastor y amigo de siempre. Continuando con el audio de la semana y con el tema sobre el reino de los cielos o el reino de Dios. Bueno, comencemos entonces. Fíjate cómo inicia el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego en el versículo 19 al 20 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque es vuestra justicia, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Podemos resumir todo lo expresado en lo siguiente. La condición para entrar en el reino de los cielos, ¿cuál es? Ser pobre en espíritu, o sea, es decir, tener necesidad de Dios. Y luego, el siguiente asunto es aprender, obedecer y enseñar. El tercer asunto tiene que ver, ese que acabo de mencionar, es con la vida cotidiana. Nosotros tenemos que vivir aprendiendo, obedeciendo, y lo que nosotros aprendemos y obedecemos, estamos en capacidad de enseñar. Ese es el proceso del reino, la vida del reino. Y el precio que hay que pagar, ¿ve? Como dice en el texto que leímos, por causa de entrar en el reino de los cielos, es la persecución. Nadie, por supuesto, el diablo no se va a quedar contento, ni la gente tampoco, cuando vean que tú estás actuando con rectitud. ¿Okay? Como hijo de Dios, fíjame bien, como hijo de Dios perteneciente al reino de los cielos, nos debe caracterizar por una búsqueda incesante del reino de Dios y su justicia, como aparece en Mateo 6:33. Eso es una característica de un ciudadano del reino de los cielos. Hacer lo que Dios quiere. Eso es buscar el reino de Dios. Buscar lo que Dios quiere y hacerlo. Hacer lo que Dios quiere que hagamos y enseñar lo que hagamos, y una vez que usted es experto en hacer las cosas que Dios quiere que usted haga, usted puede enseñarlo. No puede, sino debe enseñarlo. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Nuevamente, ¿cuál es la condición para entrar en el reino de los cielos? Hacer la voluntad del Padre. No hacer la voluntad del Padre es hacer la voluntad del diablo. No hay punto intermedio en la vida del cristiano. O eres o no eres. Como decía el Señor Jesucristo en su palabra, el que no es conmigo es contra mí. Así de sencillo. Nota el siguiente contraste. Jesús dice, por ejemplo, en Mateo 8, del 10 al 12, refiriéndose al centurión y su fe. Vean el versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, es decir, a los discípulos, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate una cosa, en lo que, si quieres leerlo nuevamente, para que te des cuenta un detalle. Fíjate lo que va a hacer con los hijos del reino. En el versículo 11 hace referencia a Abraham en el reino de los cielos. Y en el versículo 12 hace referencia a que los hijos del reino serán lanzados a las tinieblas. ¿Cómo es eso?
Los hijos del reino, el reino terrenal, el reino de David en la tierra, es decir, los israelitas, como sabemos, no todos en su totalidad serán parte del reino de los cielos. Ahora, por ser descendiente de Abraham, aún por ser descendiente de Abraham, ¿okay? Aunque supuestamente esté la promesa del reino, serán echados fuera por su incredulidad, por no creer en Jesucristo. A eso se refiere. Así como el impío gentil no cree en Jesús y es echado al infierno, también los israelitas, que son los hijos del reino, óigame bien, los hijos del reino son ellos, entonces ellos serán lanzados. Fíjate que lo distingue con los hijos del reino de los cielos, que somos nosotros, los que sí creemos, como el caso que está narrando ahí del centurión, que él quedó sorprendido de cuánta fe había en ese hombre. Así, el israelita, por muy religioso que sea, por el hecho de no creer en Jesús, como lo hizo el centurión, serán echados en las tinieblas de afuera. Tremendo, ¿no? Es muy tremendo. En Mateo capítulo 10, del versículo 5 al 7, tenemos otras ideas muy importantes, ¿ok? El mensaje que los apóstoles debían predicar. ¿Cuál era? El reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Algo muy importante en el reino de los cielos es que nadie, pero nadie debe sufrir por baja autoestima. ¿Por qué? Fíjate en el siguiente texto. En Mateo 11, versículo 11, dice lo siguiente. De cierto os digo, enfatizando con estas palabras, que no está mintiendo ni exagerando, está diciendo la verdad. Cuando dice de cierto os digo, porque eso es así. Entre los que nacen de mujer, toda la humanidad, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Oye, ¿sabías tú que tú y yo somos mayores que Juan el Bautista? Por el solo hecho de pertenecer al reino de los cielos. Aunque Juan el Bautista fue el hombre más grande, ¿verdad? El mayor, inclusive él fue el profeta mayor de todos los profetas. A la hora de medirlo, según Jesús, él fue el mayor. Y sin embargo, tú y yo, que somos pequeñitos en el reino de los cielos, somos mayores que él. No lo digo yo, lo dice el texto aquí, el mismo Jesús, en las palabras de Jesús. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? De ser parte del reino de los cielos. Ok, está bien que tú eres venezolano, o italiano, o alemán, o ruso, o eres norteamericano, o eres chileno, qué sé yo, colombiano, qué sé yo. Pero tú no perteneces a esta tierra, tú perteneces al reino de los cielos y tienes que comportarte como uno que es del reino de los cielos. Hermano, no desprecies, ¿sabes? Este tan grande regalo que Dios nos ha dado de ser ciudadanos del reino de los cielos. Eso le costó mucho a Jesús. Le costó la vida. Le costó estar en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, le costó recibir toda la ira de Dios descargada de toda la humanidad sobre él. No es cuento cuando Jesús dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es que él en ese momento estaba descargando toda su ira sobre él. Así que recuerda, se entra en el reino de los cielos por arrepentimiento. Se vive ¿en qué? En aprendizaje, obediencia y enseñanza. No es que tú dirás, pero bueno, yo no puedo estar enseñando a nadie. Claro que sí.
Tú tienes toda la capacidad. Tú eres llamado a enseñar a otros. ¿Por qué? Porque primero tienes que aprender. Y segundo, tienes que obedecer lo que aprendes. No te puedes quedar en el simple aprendizaje. Tienes que dar un paso más a la obediencia. Por ejemplo, marido, dice la palabra de Dios, amen a sus mujeres. Ya yo lo sé. Lo aprendí en la escritura, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿qué toca? Cúmplelo. Obediencia. Y luego, cuando ya tú eres práctico en amar a tu mujer, ve a un hermano que no está amando a su esposa, o ve que necesita reorientación. Tú con tu autoridad siéntate, con humildad y sencillez, y enséñale. Y tu mujer también, sujétate a tu marido. Y tu hijo, obedece a tu padre, hónrales. Y ustedes padres no exasperen a sus hijos. Los que tienen empleados, consideren a sus empleados como hijos de Dios. Y ustedes que son trabajadores, ¿verdad? Ríndanle, hónrenle, para que el Señor sea glorificado. Así que un regalito que vamos a tener nosotros por ser parte del reino de los cielos es que tendremos persecuciones. Nuestro mensaje va a provocar esas persecuciones. ¿Sabe por qué hoy día no nos están persiguiendo? Porque no estamos enviando el mensaje. Cuando el diablo vea, y perdona la expresión, que nosotros nos soltamos el moño y comenzamos a predicar y a anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz, entonces tú vas a ver cómo el diablo le va a entrar por atacarnos. El reino de los cielos se ha acercado, ese es el mensaje. Y que por supuesto al diablo no le va a gustar porque le están quitando su espacio. Y quien no pertenezca al reino de los cielos será lanzado al lago de fuego. Hermano, ¿quieres probar? Dice la Escritura que nosotros debemos examinarnos si estamos en la fe o no. Y una de las cosas de saber si estamos en la fe o no es saber si hemos internalizado que somos del reino de los cielos. Para ser parte del reino de los cielos tiene que haber arrepentimiento, una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cómo debe ser nuestra vida? Le repito nuevamente. Obediencia es saber aprender la palabra. Y para aprender la palabra debes oír una y otra vez. Debes asistir a la iglesia. Debes leer las escrituras. Debes escuchar a tu pastor donde tú asistes. Porque para eso Dios lo puso allí. Para enseñarte, para instruirte, para que no te pierdas, para que tú le conozcas más. Y si tu pastor no está enseñando bien o los líderes no están enseñando bien, llámale la atención. Llámale la atención porque para eso han sido puestos. Así que, y luego enséñalos. Enseña a aquellas personas lo que tú has aprendido. Por eso es importante oír los audios de la semana una y otra vez. Aprendamos de los hijos de las tinieblas. Me explico, a los testigos de Jehová, no. Los testigos de Jehová se preparan, se aprenden y nos dan cátedra. ¿Por qué? Porque son gente dedicada a aprender. Aunque ellos no lo pongan en práctica, pero no importa. Nosotros somos llamados a aprender. Bueno, mis amados, Dios me lo bendiga. Recuerda, te felicito. Tú eres ciudadano del reino de los cielos.